Entonces comenzamos, chicos. En redacción de texto, escriban la fecha y luego van a escribir el título. El título de la clase de hoy es Ideas y personajes en un texto. Ideas y personajes en un texto. Es el título de la clase de hoy día. Recuerden, redacción de texto. El título en forma centrada, debajo de la fecha. Ideas y personajes en un texto. Vamos a dar un momento de oportunidad. Muy bien, todos están escribiendo, excelente. Chicos, les repito para quienes no pueden ver muy bien. Ideas y personajes en un texto. Muy bien, ideas y personajes en un texto. Recuerden, deben tener el polo del colegio. Quienes los tienen deben colocarse su polito del colegio, el blanco o el negro, el que tengan. Deben estar ubicados en un espacio que sea solo para ustedes, para poder estudiar. En una mesa, en un escritorio, pero donde estén cómodos para que puedan estudiar. Así que muy bien, ahora sí les voy a decir qué son las ideas y los personajes en un texto. Vamos a ver qué son las ideas y personajes en un texto. Esto lo van a copiar en su cuaderno. Colocan número 1, idea principal. Debajo del título van a escribir número 1, idea principal. ¿Qué es la idea principal? Expresa la información más importante del texto. De ella surgen otras ideas menos importantes llamadas ideas secundarias. Nuevamente les repito, van a escribirlo en su cuaderno. Número 1, la idea principal. Expresa la información más importante del texto. De ella surgen otras ideas menos importantes llamadas ideas secundarias. Muy bien, chicos. Si no pueden ver, no se preocupen, luego la van a poder ver tranquilitos, bien. Si tienen problemas con la pantalla, que se ven las rayitas, luego la van a poder ver mejor. Si la pueden ver, la escriben. La idea principal expresa la información más importante del texto. De ella surgen otras ideas menos importantes, llamadas ideas secundarias. Entonces les explico qué es la idea principal. Por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, la idea principal del cuento era la historia de Caperucita yendo a visitar ¿a quién? A su abuelita, y pasa todo lo que pasa con el lobo. Pero la idea principal es esa. Tenemos otros cuentos, otras narraciones. Por ejemplo, si yo les dijera sobre ¿qué otro cuento les gusta a ustedes que me comentaron? Sobre el gato con botas, la historia del gato con botas. Su personaje principal era el gato con botas. ¿Y cuál era la idea principal de la historia? Todo lo que él vivió para poder conseguir lo que él quería. Todas las narraciones, cuentos, exposiciones, todos los textos narrativos, que ya se lo vimos, los textos narrativos, fábulas, cuentos, historias, historietas, todos tienen una idea principal. Porque si no tienen una idea principal, no podríamos entender qué es lo que nos quieren decir. Por ejemplo, si leemos una información sobre el mundo, pero no habla del mundo, dice todo menos sobre el mundo, entonces ese texto no tiene la idea principal de su título. Si por ejemplo leemos un texto que su título es, vamos a ver,
El coronavirus es el título del texto que vamos a leer, pero habla de las mariposas. ¿Tendrá alguna relación? No tiene ninguna relación, porque la idea principal no se adapta a lo que es el título del texto. Entonces, por eso todos los textos, ustedes escribieron un cuento y yo los vuelvo a felicitar porque todos escribieron muy lindos cuentos. Eso tenía una idea principal, algunos la historia de un perrito, otra de un pollito, otros tenían diferentes, todos escribieron diferentes historias, pero cada historia tenía una idea principal, unas de amor, otras de amor por sus mascotas, otras eran historias de personas, de animales. Muy bien, voy a continuar. Recuerden, si no terminaron de escribir, no se preocupen, luego terminan de escribir. Esta segunda lámina también es para escribirla en su cuaderno, pero esta es un poquito más larga, entonces nada más copian los puntos importantes y dejan el espacio. El número 2 serían los personajes, sería el segundo punto luego de la idea principal. Dejan el espacio y escriben número 2, los personajes. Esta, como es un poquito más larga, luego la escriben, porque vamos a hacer algunas actividades en clase, entonces necesitamos un poquito de tiempo. Les digo que son los personajes. Los personajes son cada uno de los seres, ya sean humanos o animales, que aparecen en el texto. Por ejemplo, hablamos de la fábula del león y el ratoncito. ¿Quiénes son los personajes? El león y el ratoncito. En Caperucita Roja, ¿quiénes son los personajes? Caperucita, la niña, el lobo y la abuela. ¿Qué otra historia puede ser? Vamos a ver qué otra historia me acuerdo. La historia que vimos de Adán y Eva. ¿Quiénes eran los personajes? Adán, Eva y Dios. Entonces todos los cuentos, todas las narraciones tienen sus personajes que son seres humanos o animales o objetos que aparecen en el texto. ¿Quiénes son los personajes principales? Son los personajes más importantes del texto, ya que sobre ellos recaen las acciones principales. Entre los personajes principales suele haber uno que es el central, llamado protagonista. El protagonista es de quien se habla, es el más importante de la historia. Ejemplo, tenemos, vamos a decir otra vez el ejemplo. ¿Cómo se llama el cuento de la niña que va a visitar a su abuela y se encuentra con un lobo? Se llama Caperucita Roja, es decir, su protagonista o personaje principal es Caperucita Roja. Si decimos que la historia de Pulgarcito, hablamos de quién. ¿Quién es el personaje principal? Pulgarcito. Hay muchos personajes, pero siempre hay un personaje principal, es decir, el protagonista, al que le suceden muchas cosas. Entonces, si lo ven, pueden irlo copiando. Si lo pueden ver, pueden ir copiando. Muy bien, ya voy a ver quién levantó la manito. Muy bien, voy a darle un momentito, ya voy a ver quién levantó la manito. Muy bien, todos están copiando, excelente. Hola Denzel, buenos días. Hola Denzel, buenos días. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces ya saben que esta parte también la van a escribir en redacción de texto. Para los que se están incorporando, estamos en redacción de texto. Estamos hablando de ¿cuál es el título de la clase de hoy? Ideas y personajes en un texto. Es el título de la clase. Ideas y personajes en un texto.